esta noche voy a rogar que se ponga en pie, busquemos en la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo que leemos es el 16 al 18. Amén. Da un amén cuando lo tenga, comparta si tiene algún amigo a la par. Gloria a Dios. Versículo 16 de 2 de Corintios. Y dice así la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una vez más, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No sé si da gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Esta noche, el pensamiento de esta noche lo hemos titulado Forjando nuestro carácter de Dios en nuestras debilidades. Amén. Voy a volverlo a repetir. Forjando mi carácter de Dios en mis debilidades. Amén. Hay momentos, voy a rogar que me ponga atención, voy a ser bastante breve. Hay momentos en la vida de todo ser humano donde todos hemos pasado más de alguna vez alguna necesidad, algún momento caótico, y pareciera que cuando venimos a la vida espiritual, pareciera muchas veces como que salimos de una, entramos a otra, salimos de una necesidad, viene otro problema, salimos de una enfermedad, pareciera que es la de nunca terminar. Amén. ¿Y a cuántos de nosotros muchas veces no se nos ha venido a la mente tirar la toalla o decir, bueno, es mejor desistir y ya no seguir en esto porque yo siento que voy contracorriente? Amén. Pero en medio de esas debilidades es donde Dios quiere forjar nuestro carácter. Amén. En medio de las circunstancias en las cuales nuestra vida, la vida misma nos hace pasar, o el Espíritu mismo nos hace pasar, es ahí donde Dios empieza a forjar el carácter. Amén. Hay una palabra muy importante que hoy esta noche quiero que la llevemos bien clara a nuestra casa. Y es que a muchos de nosotros se nos ha enseñado muchas veces la palabra perseverancia o la persistencia. Y es igual esta palabra a las luchas cristianas que muchas veces nosotros pasamos. O es igual a las luchas en las cuales la vida misma nos tira o Dios mismo permite que pase para forjar en nosotros lo mismo, un carácter. Una persona que no es perseverante es una persona
que tiene raíces externas, raíces superficiales, donde no durará mucho. Amén. Una persona que no tiene persistencia no tiene el carácter imprimido de Dios, porque Dios a nosotros nos ha dotado de algo glorioso, y eso es la perseverancia. Las personas que salen o las personas que triunfan en la vida son personas que persisten. No hay un triunfo que sea fácil. Todas las cosas buenas cuestan, dicen un lema. Y la Biblia dice a los hijos de Dios que el que perseverare hasta el fin, ¿qué, hermanos? Obtendrá la vida eterna. Amén. Es decir, que desde el momento que nosotros nos paramos y abrimos la palabra de Dios, desde el momento, hermanos, que Dios lo llama a usted a su evangelio, Dios quiere dotarlos de carácter. Dios quiere dotarnos de fuerza. Y para poder tener el carácter o la fuerza, Dios hará que pasemos diversas circunstancias, diversos momentos en los cuales dice que nosotros seremos probados, como que dice, hay un metal que se llama el oro, que dice que es pasado por fuego. Por lo general todos los metales son pasados por fuego, pero el oro tiene su peculiaridad por su valor. Amén. Y es ahí donde Dios quiere forjar el carácter, así como un empresario pone su visión y empieza a hacer pruebas. Mire, ¿usted cree que el simple guacal que usted utiliza, que se echa agua, usted cree que no hubo un empresario que hizo hacer pruebas? Amén. Pruebas y pruebas hasta que hoy conoce el famoso guacal. Y ahí va evolucionando. ¿A través de qué? De la perseverancia. Amén. Perfeccionándolo, tanto así que hoy en día la mayoría de guacales que nosotros utilizamos vienen de materiales reciclables. Ya no usan materia prima virgen, sino que es reciclable. Y eso lo hace la perseverancia. Cuando los jóvenes se sientan en un pupitre y empiezan a decir, es que no entiendo, no, es que se le van a venir un montón de circunstancias en la vida. Pero las personas que saben, que tienen perseverancia y que conocen que el ganarse la vida en el campo, en el día a día, ganarse $10, saben que no les va a alcanzar, empiezan a perseverar y empiezan a sacrificarse. Por eso no les importa a ellos aguantar hambre cuando los mandan al bachillerato. No les importa a ellos el que vayan muchas veces con los zapatos rotos. ¿Por qué? Porque tienen sus metas bien fijas y también son personas perseverantes. En las universidades no elogian a las personas que llevan el mejor carro. En las universidades por lo general elogian a las personas humildes que a través de su esfuerzo supieron salir avantes. Y eso solo lo hace una persona que es perseverante. Amén. Cuando Pablo escribió este capítulo 4, sobre todo en el versículo 1, usted lee y dice: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, que dice, no desmayamos. Pablo dice, ¿cuál misterio? Podría decir usted. Bueno, el misterio de la palabra de Dios. Amén. Es que el venir a Cristo no es poca cosa, hermanos. Dice que Dios en los versículos que siguen, en la casa lo lee si quiere, dice que Dios había depositado su misterio, su tesoro en vasos de barros. Amén. Es decir, que Dios identificaba, y Pablo sabía que nosotros somos frágiles. Amén. Que la misma textura que tengo yo, la misma textura tiene una prostituta que puede pasar allá por la calle. La misma textura que tiene usted puede tener la misma textura que anda un bolo allá afuera. Somos vasos de barro. Lo único que nos diferencia es el misterio que Dios depositó en estos vasos frágiles.
Y ese es el tesoro que nosotros guardamos, hermanos. El problema es que muchos no creemos ya en esos tesoros. El problema es que la perseverancia ha oscurecido. Y por eso usted viene día con día a este lugar y lo que hace es venir a perder su tiempo. Viene día con día a este lugar y lo que hacemos es sentir aburrido todo lo que Dios nos está mandando. Pero la palabra de Dios es un misterio glorioso. La palabra de Dios sigue siendo la misma, una palabra radiante, cambiante y eficaz. Y va a llevar a las personas al éxito donde Dios a nosotros nos ha llamado. Pero para ello, Pablo les decía a los corintios: no desmayen. Y Dios esta noche nos dice lo mismo, hermanos. No desmayemos, no desmayemos. Nosotros tenemos que forjar el carácter que Dios ha imprimido sobre nuestra vida y llevarlo a la luz. Porque dice en otros sitios de la Biblia, dice que nosotros somos luz en medio de esta gran oscuridad. Si hoy esta noche usted se respondiera a sus adentros, usted diría que es luz, hermanos. Diría usted que es la sal que Dios ha depositado a este mundo para darle sazón a este mundo sin sabor. Muchos quedamos en dudas. Muchos de los que estamos en este lugar ya no sabemos ni qué somos. ¿Por qué? Porque hemos olvidado el carácter que Dios ha imprimido en la vida nuestra. Hemos dejado de lado los principios en los cuales Dios nos forjó. Un día lloramos, un día quizás pasamos los túneles más oscuros que la vida misma nos ha mandado, pero no hemos capitalizado nada. Hemos pasado llanto y hemos pasado dolor, pero no hemos puesto a prueba quién es el que nos ha sacado adelante. Seguimos pensando que fue el doctor que Dios mandó, cierto. Sigue pensando que es su familiar que Dios utilizó, pero no le ha dado el verdadero carácter que Dios quiere para con su vida. Porque solo el verdadero carácter que Dios imprime sobre nosotros nos va a hacer una diferencia entre la línea de los cristianos. Y Dios a nosotros nos ha llamado no para venir a calentar esas sillas, no para venir usted a hacer un bulto más. Nos ha llamado a algo más glorioso. ¿Por qué? Porque Él ha depositado ese misterio que es la palabra del Señor en su corazón. El Espíritu de Dios tiene que arder sobre nosotros y empezar a sentir el dolor. Y los jóvenes tienen que empezar a sentir: ¿por qué vivo yo, Señor, en esta debilidad, de esta pobreza? ¿Por qué, Señor, me tiene a mí aquí en este hogar en donde me ha puesto? ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde voy? Muchos jóvenes lo que hacen es pelear con sus padres en vez de ver la fortaleza que Dios ha puesto en su entorno. Muchos jóvenes lo que hacen es decir que tienen padres ingratos porque no les dan lo que ellos quieren, porque no les dan el teléfono que el amigo tiene, porque no le dan los zapatos que el amigo tiene. Trabaje y mire las características que Dios pone sobre su vida, que a su padre Dios lo moldeó de una manera humilde para que hoy los jóvenes resaltaran la gloria de Dios. Hoy en este lugar hay un montón de oportunidades que se abren en la vida de los jóvenes. Oportunidades como poder estudiar sin mayores recursos, las hay hoy en día. Pero ¿saben para qué utilizan hoy la tecnología los jóvenes? Para depravarse. Utilizan la tecnología para perderse. Utilizan todos los recursos que tienen a su lado para distanciarse. Y se pierden y no se forjan en el carácter que Dios quiere tener en la vida de los jóvenes. Igual es la línea de los padres. Ya nos acostumbramos nosotros a que la vida sea normal, a que nosotros comamos como comemos y una vida normal, pero nuestra vida vive amargada. Galán fuera que le diéramos gracias a Dios por las cosas que Dios nos está mandando, pero somos más renegones que aquel pueblo que salió de Egipto y fue internado en aquel desierto. Somos más renegones nosotros. ¿Por qué?
porque hemos perdido el carácter y todas las cosas que Dios nos ha dado. Dios a nosotros nos pudiera tener en mejores puestos, hermanos. Dios a nosotros, a usted la pudiera tener en mejores condiciones, pero para ello es necesario forjar un carácter en el cual nos volvamos al pensamiento de Dios, a la gracia de Dios y al camino que Dios desea para su iglesia. No dice amén, hermano. Dice el versículo 14: por tanto, dice de nuevo, no que, no me va a ayudar, hermano. Sabiendo, dice, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitó. Nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La palabra de Dios, cuando a nosotros nos llama a no desmayar, cuando Dios nos llama a nosotros a juntarnos juntamente con Él, lo agarra de una manera conjunta. Y Pablo era una persona que había experimentado diversas circunstancias en la vida. Cuando Pablo dice el no desmayar, cuando Pablo usa las condiciones en las cuales adversas el ser humano se basa en la vida cotidiana, Pablo no lo decía de una manera que lo había leído, lo había sacado. No, Pablo lo había vivido, amén. Cuando Pablo habla de persecución es porque él fue perseguido, amén. Cuando Pablo habla de encarcelamiento es porque él había estado en la cárcel, amén. Y es ahí cuando se conjuga el carácter y la persona de Dios sobre la vida de las personas. Porque si nosotros, los que tenemos más de 40 años, vemos hacia atrás cómo fue nuestra vida. Yo no sé, hermanos, cómo fue su vida, pero yo me acuerdo que cuando yo era un niño, mi abuelo me llevaba a la tierra que a mí no me gustaba. Pero mi abuelo lo que hacía era llevar tortillas, y como cultivaba cerca del mar, íbamos, me acuerdo, metíamos las tortillas al mar y las tortillas ya salían saladas. Pero yo me acuerdo que lo vivía, o mi abuelo lo hacía, siempre le daba gracias a Dios por esas tortillas, y viví una vida en la cual alegre, una vida en la cual probablemente yo ni siquiera me imaginaba de dónde Dios me iba a sacar o cómo iba a ser. Pero ya les he dicho en muchas ocasiones que mi vida de mi niñez era poder cuidar un rancho que no era mío, y poder tener una piscina, yo cuidarla y bañarme cuando no estuviera el dueño. Pero esa es una vida conforme, amén. Es una vida en la cual es un ilusionismo a lo mejor que se vivía, pero que Dios me ha dado algo mejor. Y la experiencia mía es bien diferente a todos los que vivieron ustedes, pero lo cierto es que a todos un día Dios nos enseñó la luz gloriosa de Jesús. Lo cierto es que el mismo pan que me dio a mí es el mismo pan que les ha dado a ustedes. Y era lo que muchas veces en el pueblo de Israel, José y todos los líderes querían dárselo al pueblo, porque el mismo Dios que adoro yo es el mismo que adoran ustedes. Y nuestro Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de gloria en el cual nunca se queda con nada de lo que nosotros le pedimos. Siempre Dios nos va a dar más de lo que nosotros podamos imaginar. Eso es regla de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer para ello? Creerle. Y para creerle, ¿qué debemos de hacer? Imprimir el carácter de Dios, que todo es posible para que las cosas se hagan, porque si algo a Dios le agrada es tener un pueblo que le crea a Él. Esta noche usted le cree a Dios, hermanos,
cree que Dios es un Dios glorioso, cree que Dios nos va a sacar en victoria, entonces no nos va a sacar en victoria con otra gente, va a sacar a Dios, su pueblo, en victoria con ustedes. Ustedes son los que Dios va a utilizar para llevar su evangelio a otro nivel, para llevar su gloria a otros rincones y para llenarnos de gracia y de amor. Dice el versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. Dice que es una dificultad y un peso o un problema que nos va a dar a nosotros un blindaje, que nos va a dar a nosotros un resultado en el cual ni siquiera nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos pasando, lo que usted está pasando, es algo momentáneo. Su dolor, sus enfermedades, sus circunstancias, si usted está en las manos de Dios, sépalo que eso es momentáneo. Cualquier dificultad que sus hijos estén pasando van a ser momentáneos. Usted va a decir: si el hermano, como tiene 50 años, a lo mejor Dios ya lo sacó y yo tengo 70 y Dios siempre he vivido en el mismo suplicio. Crea que eso es momentáneo, porque es lo que Pablo está diciendo. Mire lo que dice el versículo 16: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va degradando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Ya está viejo el hermano, dice, ya las muelas se le cayeron, pero nuestro interior se renueva día con día. Ya el pelo se nos está cayendo, pero nuestro interior se renueva día con día. Es el carácter de Dios que debemos de reflejar allá afuera. No digamos: no tengo tiempo para Dios. No digamos: no hay espacio para la obra de Dios. Porque nuestro interior es lo que Dios renueva día con día. Cuando nuestro carácter se para y dice: no mandes a otro, Señor, yo lo voy a hacer, Dios va a poner una fuerza inefable sobre nuestra vida. Pero cuando las circunstancias nos ganen a nosotros, entonces estamos perdiendo la batalla y vamos a empezar a dejar de ser perseverantes. Porque el enemigo va a ganar las luchas sobre nosotros. Cuando empezamos a decir: ya no vale la pena el evangelio. Cuando empezamos a decir: ya no vale la pena alabar a Dios. El enemigo está haciendo estragos sobre su vida. Y tarde o temprano su vida se va a secar. Su río ya no va a fluir. Su agua ya no va a brotar. ¿Por qué? Porque hemos abandonado la base, la gloria. Como decía Pablo, el misterio lo hemos perdido. ¿Cuál misterio? El de la palabra de Dios. No hay misterio de predicación. No hay misterio de predicador. No hay misterios de cantantes famosos. El único misterio que existe es el de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios guiándonos día con día. Ese es el misterio que debemos de seguir. Y esa es la gracia que debemos de percibir siempre. Que Dios forje su carácter en medio de su debilidad. Usted dice: le voy a contar algo que no me gusta contar, pero yo cuando perdí a la mamá de mis hijos, quedé semidestruido y yo solo me daba lástima. Me acuerdo que abrazaba a mi niña y decía llorar y
Y era algo donde a veces a los hermanos que llegan a darle aliento hasta da un poco de rechazo. Pero imagínense, de ahí Dios me levantó. De ahí Dios me enseñó y dijo, hay un propósito más grande que el que te esté lamentando. Y muchos de nosotros quedamos destruidos de esa manera, y otros por poca cosa. Muchos porque la novia los deja y dejan de lloriquear. Otros que porque el hombre los traicionó y empiezan a desmayarse y se olvidan de su gran tesoro. Y otros porque no pueden pagar la deuda. Y muchos porque no reconocen que han sido malos administradores. Entonces hay un caos dentro de nuestras sociedades y empezamos a echarnos la culpa de las mismas cosas, cuando que si tuviéramos el carácter de Dios nos paráramos y nos diéramos cuenta quiénes somos y qué queremos hacer en las manos de Dios. Ahí es donde Dios pone su misterio sobre su vida, sobre su corazón, y empieza a demostrar Dios cuál es el carácter de Él en la vida del hombre. Y es ahí donde usted empieza a decir, ¿cómo voy triunfando? ¿Por qué yo hoy las cosas las veo tan fáciles? Pues si es fácil con Dios, todo es posible. La palabra de Dios dice que nada hay imposible para Dios. Y ese es nuestro Dios al cual nosotros alabamos esta noche. Y es el cual te debes de llenar esta noche. Si tu vida está en derrota, si tú has tenido chascos en la vida, si tú quieres seguir oyendo testimonios de hombres que Dios ha levantado, si pudieras seguirlos buscando. Si tenés alguna incógnita, puedes preguntarme a mí. Porque no solo eso, Dios me ha dado en la vida o me ha querido derretir, pero aquí me tiene. Y aquí estamos y aquí vamos a seguir por la misericordia de Él. Porque Dios nunca termina de forjar nuestro carácter. Podemos nosotros estar agonizando y en esa agonía hay algo ahí que Dios quiere hacer. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la cruz? Dice que dos hombres estaban a la par de Él. Uno murmuraba, pero el otro se detuvo. Y en su último instante, Dios forjó su carácter. En darse cuenta que el que estaba guindado en la cruz, ese no merecía. Pero él viéndose hacia adentro, él dijo, yo sí merezco estar aquí, porque yo soy pecador. Y muchos que están hoy en esta noche están en la misma situación. Están agonizando ya en sus circunstancias y saben que son pecadores, pero que no quieren darse cuenta que hay uno que puede moldear tu carácter. Hay uno que quiere poner su misterio en su vida para que tú seas una persona quizá no importante en este planeta, pero sí una persona que busque la felicidad, que se llene de la gracia de Dios y de verdad obtengan la paz. Muchos de nosotros vivimos amargados y llenos de mucha ira sobre las cosas que nos acontecen, pero es porque el carácter de Dios nos está haciendo falta. Y Dios quiere llenarnos de esas verdades. Si no, mira lo que dice el versículo 18. No mirando nosotros, dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué? Eternas. Si Pablo decía, esta leve tribulación, imagínate Pablo diciendo una leve tribulación. Había sido azotado, había sido apedreado, había sido náufrago. Pablo había naufragado una vez en alta mar y ahí vino un gran diluvio. Había tenido
contra las personas, contra los gentiles, contra los religiosos, que no había tenido Pablo. Y él seguía diciendo que era una leve tribulación. Ahora, esta noche pregúntate cuál es tu tribulación. Ya dije algunas. Muchas veces nos atribulamos porque nuestros hijos son rebeldes, quisiéramos que hicieran lo que nosotros pensamos, pero no es una tribulación para dejar nuestro grande tesoro, sino que al contrario, eso debería de permitirnos afinarnos más en la gracia de Dios. O tú que estás en este lugar y no conoces de Dios, y has probado una cosa y has probado otra, y has tenido aflicciones en la vida, cosas que a lo mejor no querés que en tu vida pasen, pues hoy esta noche Pablo dice que era una leve tribulación la que había pasado a causa del evangelio. Pero hoy esta noche Dios está tirando a tu vida este glorioso misterio que es la palabra del Señor. Y que esta noche Dios lo que quiere es rescatar nuestra vida, llenarnos de la forma gloriosa que llenó a Pablo. Porque Pablo, antes de llegar al Señor, era una persona igual que nosotros cuando no habíamos conocido de Jesús. Vivía atribulado, diciendo o pensando que estaba haciendo lo correcto. Pero un día dice que yendo a Damasco, Dios se le reveló. Y hoy esta noche Dios quiere revelarte a tu vida, porque para eso es el misterio de la palabra, el poder revelar la gracia de Dios. Así que la palabra de Dios dice que no resistamos al llamado de Él, sino que vengamos pronto a Él. Por lo tanto, Dios sigue forjando caracteres, pero dependerá de usted el que usted hoy esta noche acuda o desperdicie el llamado que Dios está teniendo. Dice una vez más el versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros podemos ver que allá pasa un carro, y pasan dos y pasan tres, y podemos ver cómo nuestra vida tiene dificultades, pero Dios dice que esas cosas son temporales, pero las cosas que no se ven, esas cosas son eternas. ¿Y cuál es la gloria que nos espera? La grandeza de la patria celestial, que Cristo prometió ir a preparar moradas allá en los cielos. Esas cosas son las que perduran, y esas cosas son las que nos van a dar la solidez. Así que no digamos nosotros: yo voy a servir en el 2023 al Señor, porque no le pongamos condiciones a Dios, sino que digamos nosotros: voy a alabar a Dios hasta que Él me lo permita. Y que cuando ya no alabe a Dios, yo lo voy a seguir alabando, porque Él me va a llamar a una vida gloriosa, a una vida que no tendrá fin, a una vida en la cual seguiremos diciendo: santo, santo, santo. No sé si le da palmas esta noche a su Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojos esta noche. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven solo son una leve tribulación, pero las cosas que no alcanzamos a ver y que Dios las da son las cosas gloriosas que el Espíritu Santo manda sobre nosotros.